Continuamos con esta tertulia de jueves 24 de abril de 2025. Estamos con Daniel Superviel, Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich y Cecilia Aguiluz. Vamos a una de las novedades de esta semana que trajo el Consejo de Ministros. Bueno, el Poder Ejecutivo creó este martes por decreto el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, su sigla SILCON. Coordinado por Presidencia de la República, el SILCON estará integrado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Aduana, la DGI, la Secretaría Nacional Antilavado, la Secretaría de Inteligencia y otros organismos con funciones de investigación y represión en esta materia. El anuncio fue realizado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, al finalizar el Consejo de Ministros que sesionó por segunda vez desde que comenzó este gobierno. Díaz describió de este modo lo que son los objetivos de este nuevo sistema de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Todas las instituciones que tienen dentro de sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas de forma tal de que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. El jerarca puso como ejemplo de estas descoordinaciones lo ocurrido en el gobierno anterior con la expedición del pasaporte a Sebastián Marcet. Díaz recordó además que la incorporación de este sistema fue una de las prioridades que Orsi comunicó en septiembre pasado en Colonia en uno de los actos de la campaña electoral. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? ¿Qué tan relevante lo ven? O cuán relevante lo ven, mejor dicho. A ver. ¿Arranco yo? ¿Arranca Dale. vos? Arranco ¿Quién yo. quiere arrancar? Siempre. Dale, Muy Gabriel. bien. Bueno, yo primero creo que es el tema, más allá de la creación de este sistema, el tema en sí es un tema altamente relevante para el Uruguay y para el mundo. Tiene un impacto decisivo en el tema de la seguridad, en el tema de la violencia, en el tema de la transparencia económica también. Y creo que además del sistema hay otro anuncio importante que surgió de una pregunta periodística, más que del anuncio en sí, que era la consulta de si se iba, porque Jorge Díaz dijo que dentro de lo que van a hacer en estos días va a ser el envío de un proyecto de ley que modifica la ley de lavado de activos. Exacto. Y que tiene que ver con fortalecer algunas cosas, por ejemplo, la introducción de figuras de antecedentes, de delitos precedentes, que tiene que ver con delitos asociados al lavado de activos, en particular, en este caso tiene que ver con delitos de piratería y delitos informáticos que no están contemplados en la legislación nacional. Y también le consultaron porque esto implica echar para atrás algunas modificaciones que se hicieron en la LUC, a la ley de lavado de activos. Eso en relación a la ley de lavado de activos. Sí, ¿no? Y le preguntaron si iba a hacer lo mismo con el tema de los $120.000 en efectivo o no, y él aclaró que eso no está en la ley de lavado de activos, que está en la ley de inclusión financiera, que es una discusión adicional, pero adelantó la opinión de que claramente eso no favorece el combate a la ley de lavado de activos y que seguramente sea una discusión, dijo, es de definición política y trasciende al sistema. Entonces creo que es todo ese paquete el que está planteado, y con una definición que él plantea que hubo un retroceso en el combate al lavado de activos. Eso tiene algunas fundamentaciones de percepción, de idea, de las medidas que se tomaron, que claramente fueron de relajamiento, no buscando el lavado de activos, pero digo, de relajamiento en los controles, y que efectivamente determinaron en la parte no financiera del sistema, es decir, lo que no es bancos, que tiene que controlar, particularmente escribanos, inmobiliarias, una reducción enorme de los reportes de operaciones sospechosas, muy grande. Estábamos hablando de más de cientos de denuncias y pasamos a tener en algunos casos 14 y en otras 20 y pico de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, y me parece que eso está dirigido a eso, y creo que es un tema de enorme importancia y de enorme relevancia. Los demás, a ver, dale, Daniel. ¿Yo? Bueno, yo creo que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica de hacer un gran pacto nacional, que incluso sé que Orsi habló con Javier García, lo planteó Vergara en su momento, lo planteó Gandini, lo planteó Pedro Bordaberry.
esto no es cuestión de un solo partido en el gobierno, es una cuestión de todos, ¿no? Dicho eso, me parece que la coordinación de los diferentes organismos del Estado que tienen que ver con el combate al crimen organizado, y hay que aclarar, el crimen organizado no es solo narcotráfico. No, O sea, el narcotráfico es una parte del crimen organizado. Y acá me quiero detener un poco en el crimen organizado. El crimen se lava plata solo para el narcotráfico. Hay tráfico de personas, trata de blancas, armas, lo que se les ocurra, y una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? El crimen organizado no tiene ideología. Se casa con el diablo y con Dios en la misma noche con los dos, y después si tiene que traicionar a uno y traicionar al otro, o sea, y van adelante y van a una velocidad muy grande, y los cambios tecnológicos que incorpora, o sea, las escuelas, lo que incorporamos nosotros, también los incorpora el crimen organizado. Entonces, yo creo que esta tiene que ser una legislación, y las instituciones tienen que estar en adaptación permanente. O sea, no es que se fije con una ley, porque en 2 años capaz que cambió todo el escenario. Es un decreto, ¿no? En este caso, decreto que todavía no se conoce. Yo hace poco estuve, y lo voy a leer breve, con Pablo Ceballos, ¿no? Que es un ex servicio de inteligencia chileno que se dedica a investigar los temas del crimen organizado. Y que el tipo planteaba, una charla que me invitó la OEA, y este escritor, investigador, ex agente de inteligencia, planteaba que en Chile muchas veces sonaron varias alarmas, y que tanto la prensa como los empresarios, como los políticos decían, no, pero esto en Chile no pasa, pero esto en Chile no pasa, ¿no? Entonces, miren, son 2 párrafos muy breves, ¿no? Nos enfrentamos a una situación en que la delincuencia ya no se manifiesta de manera común o fragmentada. Su actividad se sustenta en múltiples factores complejos. Estos incluyen la debilidad estatal, la polarización social con instituciones desacreditadas, la corrupción en todas sus esferas, institucional, política y judicial, la debilidad de los sistemas de control e identificación transfronterizo, la insuficiencia en el manejo de los centros penitenciarios, y las brechas en el sistema económico y democrático, y las brechas que el sistema económico y democrático dejan abiertas. A todo esto se suman la impunidad, la falta de transparencia judicial, las desigualdades socioeconómicas y la escasez de oportunidades, creando así un fértil caldo de cultivo para la criminalidad. Además, este fenómeno de transformación global incluye un aumento explosivo de los llamados facilitadores criminales, conocidos como fixers o gatekeepers, cuyo labor profesional consciente y coordinada apoya directamente la actividad delictiva, especialmente en el lavado de activos, ¿no? Para que vean en ese parrafito la complejidad del asunto a lo que Uruguay tiene que enfrentarse permanentemente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien que se arme esta coordinación interinstitucional. El tema es que funcione y que no empiecen las chacras típicas del Estado uruguayo a guardar información que en definitiva terminan afectando todo el sistema. Así que en los papeles, aplauso. En la realidad, deseo que funcione. Generalmente cuando se arman estas comisiones no funcionan. Dale, Cecilia. ¿Voy? Sí. Yo creo que es una excelente medida. Incluso cuando lo escuché dije, pero ¿por qué no se hizo antes? Porque en realidad el ciudadano común no puede entender cómo el Estado pueda estar tan desconectado como está. Funciona no solamente en el tema de una lucha contra delitos tan graves como es el narcotráfico y con mafias que tienen que ver con el narcotráfico, sino que pasan las cosas cotidianas, ¿no? Si a los que nos toca hacer barandas y trámites sabemos lo desconectado que está el Estado. Entonces un poco era impensable que frente a un problema tan grave que todos lo hemos aceptado con la gravedad que tiene desde hace un tiempo y con la cantidad de homicidios violentos que hay y con todo lo que se habla de los carteles que si entran por Brasil, que si no entran por Brasil, el contrabando que sale por el puerto de Montevideo con contenedores con droga, el lavado de dinero y algunos homicidios que están vinculados a eso y muchos comentarios más y muchas circunstancias que se han ido probando incluso en la justicia y otras que no se han probado pero que todos son vox populi. Uno no puede entender cómo el Estado estaba tan desconectado en este tema. Así que yo celebro que se haya organizado de esta manera. Creo que tiene que ver con algo que en su momento lo hablamos acá en esta tertulia, y es el perfil también del ministro del Interior. No es lo mismo un ministro del Interior político o un ministro del Interior vinculado al Ministerio del Interior que un ministro del Interior vinculado a la Fiscalía, que justamente ahí se genera una visión distinta. Es notorio que un fiscal, además vinculado como estuvo
negro al crimen organizado, o sea, no vinculado al crimen organizado, sino el combate del crimen organizado, que se entienda bien, realmente tiene un expertise y un conocimiento de las fallas de interacción que existen en el Estado, mucho más que la media de un ciudadano común. Por lo tanto, creo que su visión como ex fiscal ha permitido que este tipo de cosas se concretaran, más allá del acierto que de un principio digo... Igual esto venía de antes, ¿no? Se supone que venía, y a impulso sobre todo de Jorge Díaz es quien más lo ha planteado, pero estaba en aquellas medidas anunciadas en septiembre en Colonia, ¿no? Que aparecen organismos similares así, aparecen en los distintos programas de gobierno en la campaña electoral, ¿no? Con alguna modificación. Pero creo que esa visión del ministro tiene mucho que ver, porque hay que no solamente serlo, sino parecerlo, y yo creo que en esto no es solo armar la comisión, sino que funcione. Y capaz no funcionaría igual con un ministro que no entendiera la falta de comunicación que a veces hay entre los organismos. Y por supuesto que es un acierto de Jorge Díaz, o sea, yo no lo mencioné, pero obviamente es el padre de la criatura, ¿no? Y también tiene ese mismo conocimiento de lo que estábamos hablando. Él ha sido fiscal, aparte abogado defensor, o sea que cuando estás del otro lado más te das cuenta todavía de las fallas del sistema. Y bueno, y con este rol nuevo que tiene ahora, y que evidentemente tiene un rol muy fuerte en lo que va a ser estos 5 años del gobierno. Así que yo creo que es una buena decisión y espero que funcione y que los demás organismos puedan entenderlo, porque a veces no tiene que ver, y en esto sí estoy de acuerdo con Daniel, no tiene que ver lo que se resuelve desde las jerarquías, sino luego los mandos medios que realmente entiendan esto y que no se queden con esos ocultamientos a veces de información que no tienen sentido y que terminan complicando al plan mayor. Ana. No, bueno, un poco la línea de eso que decías vos, Romina, no es novedad. Jorge Díaz lo dijo en varias entrevistas antes de ser elegido, cuando figuraba como asesor de estos temas de el ahora presidente Yamandu Orsi. Era una de sus obsesiones. De hecho, la frase esta de la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha o al revés, la dijo varias veces hablando de este tema. O sea, que era una cosa que uno, digamos, podía ver venir y esperar. A mí me pasa eso, me parece que es comparto que es una buena decisión. De nuevo volvemos a la cuestión esta del criterio suficiente y el criterio necesario. Es muy uruguayo esto de creer que porque le armamos un tinglado organizacional a algo, entonces lo arreglamos. No. Si, por ejemplo, va a seguir ocurriendo que más de 4.000 personas depositen dinero en un emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, como Conexión Ganadera, y nadie controle el origen de esos fondos, y el Banco Central sepa que eso existe y no le parezca que alguien tiene que preguntar, no, porque a mí no me corresponde, ¿no? Y a mí no me corresponde, y al otro tampoco le corresponde, entonces podemos armar todos los tinglados que tengamos ganas, pero seguimos teniendo los mismos agujeros por donde pasa, porque además es como dice Daniel, estamos hablando de gente que se especializa en encontrar los agujeros, porque eso es lo que hacen. Encuentran agujeros para pasar eso. Entonces, si los dejamos, digamos, todos los días hay que, como que le tenés que poner reboque a una pared todos los días te levantás y está perforada en algún lado y tenés que andar buscando dónde. Entonces, sí, me parece bien. Celebro que sea una preocupación de digamos, del primer círculo del presidente de la República, por llamarlo de alguna manera. Creo que es por ahí que se persigue el narcotráfico y el crimen organizado, y no es metiendo presas a mujeres que meten 50 gramos de marihuana porque las están amenazando con que hagan ese mandado porque si no les van a prender fuego el rancho con los 4 hijos adentro, que es lo que hicimos durante los últimos 5 años. Creo que es por acá, ¿no? Y que hace falta que uno empiece a ver perseguir estas cosas. De nuevo, no creo que sea suficiente. Me quedo con algunos señalamientos que hizo quien es el fiscal de estos temas, que si no me equivoco se llama Rodríguez de apellido. Le pido disculpas si me equivoqué de gallego, yo puedo decir estas cosas porque Pérez. Que
¿Qué dice? Bueno, esto de la cantidad de casos, en realidad en países como Chile se procesan y se llevan adelante unos 16 casos por año y estamos hablando de una población que es 5 veces superior a la de Uruguay. Entonces tampoco es que tengamos, también tienen unos niveles de complejidad. Lo hemos hablado, por ejemplo, con Martín Bueno, que digamos que también vos tenés que contratar gente muy especializada para hacer el rastreo económico de estos huecos de los que yo hablaba, que no es para cualquiera, no siempre es el mismo expertise. Entonces esta figura del contador, que paréntesis nunca lo habían contratado, pero ahora lo contratarían o lo que fuere, pero digamos, no alcanza con un contador. Es como que hay demasiadas habilidades involucradas. Entonces me parece que más allá de, digamos, es una buena señal, pero para abajo hay que tejer un montón más y bueno, depende de si se hace o no. ¿Les quedó algún punto? Dale, Daniel. Dale. No, yo 2 o 3 cosas, ¿no? 2 o 3 características que me gustaría resaltar. O sea, la transnacionalidad de estos tipos de crímenes organizados que han entrado en disputa con los delincuentes locales. Y como toda organización que no tiene ideología, que le importa un rábano las lealtades, o sea, hoy ya están negociando las locales con las transnacionales. En toda la literatura de lo que está pasando en América Latina se destacan 2 organizaciones muy poderosas, el Tren de Aragua y el Primer Comando Capital de Brasil, el Tren de Aragua que nace de Venezuela, y están tirando tentáculos por todos lados, ¿no? Y ahí hay dos elementos que se reiteran. Uno, que no tiene que ver con las drogas, que no tiene que ver con el tráfico de personas ni con el tráfico de órganos, sino con la extorsión, ¿no? O sea, son organizaciones que se infiltran en lugares donde el Estado está ausente. Generalmente atacan pequeños comerciantes, kiosquitos, y empiezan a cobrar su partecita para poder funcionar y, entre comillas, te dan protección y si no les das, bueno, algo te pasa, ¿no? Entonces, empiezan en ese tipo de pequeños agujeritos que hablaba Ana Laura. Y el otro tema es las cárceles, o sea, lo que estuve averiguando y leyendo, o sea, que hoy por hoy, si los agarran, van a las cárceles y siguen operando desde las cárceles, ¿no? Con lo cual es difícil matar el yuyo, ¿no? Porque lo matás y crece en otro lado. Entonces, estamos ante un problema donde Uruguay todavía está en general a salvo, pero no está libre de que en algún momento pase lo que pasó en Ecuador, o lo que denuncia Pablo Ceballos en Chile, o lo que en su momento pasó en Rosario. Ahora Rosario hizo un cambio donde parte de lo que logró mejorar la situación de violencia, sobre todo de Rosario, fue la comunicación entre las instituciones federales, las nacionales, la del municipio, la del COSO, el tema judicial. O sea, lograron coordinar acciones, y al coordinar acciones el narcotráfico, el crimen, no encontró esos huecos donde meterse. Entonces, es clave no solo la coordinación adentro del Uruguay, y esto lo decía Nicolás Martinelli, el exministro del Interior, a quien entrevisté 2 o 3 veces por estos temas, la coordinación también entre los países del Mercosur, entre los servicios de inteligencia del Mercosur, entre Interpol, entre los diferentes bancos centrales para ver dónde se detectan las irregularidades, porque el crimen organizado es transnacional totalmente. Entonces, el abordaje también tiene que ser regional. Yo breve y corto. Coincido que con crear una comisión no se arregla el asunto, eso es así. En este caso es una secretaría que busca atender un problema, que es buscar coordinar mayor y con determinadas atribuciones y cerrar esos huecos importantes que hay. Por eso yo introducía también que esto va acompañado de cambios en la legislación, que no es solo crear la comisión que coordine, sino que hay planteo de cambio en la legislación. Está muy claro que podemos discutir muchas cosas, pero relajar los controles nunca va a favorecer aumentar en esta cuestión. Entonces, hay además opiniones internacionales del Gafi y de otros lugares que en algunos casos incluso se recuerdan que en una época nos amenazaban en colocarnos con la lista gris, la lista negra, y tuvimos un debate nacional sobre el honor de la nación porque estábamos en la lista negra o la lista gris. Independientemente de todo, que todos después se transformaron en expertos en el Gafi y discutían sobre qué era, pero lo que digo es que había dicho que no estaba bien aumentar la cantidad de plata que se puede gastar en efectivo, porque eso favorece el lavado de activos. Punto. Bien. Entonces, eso es una de las cosas que hay que discutir y cambiar, y incorporarle justamente nuevos delitos precedentes. Porque, por ejemplo, hoy no está incorporado los delitos informáticos a los delitos precedentes, y eso es un agujero importante en la legislación que tienen que trabajar y que va a favorecer a esto. Última cuestión.
creo que es muy importante el tema termino con esto, de discutir lo del lavado. Está directamente vinculado al tema de la violencia. Es efectivamente así como dice Daniel, el tema de la supranacionalidad. Hay cosas que son regionales, hay cosas que son mundiales. Nosotros tenemos un problema gravísimo en la región que se llama Paraguay, que es un estado en joda, digo, ¿no? Donde el lavado tendrían que cambiarle el nombre y ponerle Whirlpool, ¿no? Entonces, tenemos un problema grave, ahí serio. Entonces, efectivamente tenemos que... Y sin embargo, acá hay carteles, uno va para Maldonado y te inviertan Paraguay y todo, un paraíso. Entonces, tenemos que tener esos controles efectivos y ahondar en la coordinación, pero es muy importante el paso y hay que seguir el tema porque repercute directamente en el tema de la violencia. Y termino con esto. Está claro que tenemos que mejorar las cárceles, está claro que tenemos que mejorar la presencia en los barrios, todo lo que decía no alcanza con esto por arriba, porque si no, pero es muy importante. Cecilia, ¿te quedó algo? Sí, yo creo que estamos a pocos días de que asumió un nuevo gobierno. Habían planteado hacer esto era uno de los temas más importantes que teníamos, así que yo sigo insistiendo que le doy siempre el crédito. Además, tengo confianza de que estos son los temas que el abordaje rápido para un trabajo intenso en 5 años seguramente va a dar mejores resultados que no abordarlo con claridad. Y yo no compartía el criterio de que no había crimen organizado en Uruguay como concepto que se ha manejado. Yo creo que podrá ser capaz desorganizado o podrá ser más chico que en otras partes, pero es crimen organizado. Entonces creo que hay que tomarlo con esa seriedad, por eso me pareció muy bueno que se hubiese concretado esta promesa campaña. Esperemos que tenga éxito. Divertido el off the record de esta tertulia, ¿no? Porque hemos hablado, o sea, ustedes se pensarán, no, están cocinando algo de qué pasa tras bambalinas, no sé, con esta medida. No, estamos hablando de los dibujitos que hacemos, claro, ¿no? Durante la tertulia. Y de que a uno le da vergüenza estar Y al antes lado estábamos hablando de Superviel. los nombres de los caballos, ¿no? De También, los colores de los caballos. También. ¿No? Y muy variado el número. Sí, a ver, el de Super... No sé, has tenido mejores creaciones en las tertulias. Yo lo he visto hacer cada cosa. Mirá que yo me he llevado alguno. Yo me he llevado alguno por las dudas porque digo, tengo un Superviel, ¿no? Por eso. Yo escondo mi nivel. Pero sí, yo mis caritas las escondo. Uno no piensa cuando haces. Pero sirve para concentrarse. Bueno, terminamos por acá. No sé si Cecilia, virtualmente vos estabas haciendo dibujitos también o no. Para seguir atento al hilo de la tertulia, ¿no? Me voy a quejar porque me dejan afuera de todo este off the record. Digo, para desmitificar, ¿viste? No era que estábamos hablando de esas cosas profundas que no se pudieran. Bueno, no hay Telegram más, Daniel. Mirá la hora que... No, pero a ver, dale. No, yo quiero hacer un telegrama cortito que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco y todo lo que está generando su muerte, ¿no? Como que yo tengo la sensación de que fue una gran personalidad para la humanidad, realmente. Y creo que con su muerte, como que mucha gente lo está conociendo ahora y lo está valorando ahora. O sea, me parece que vale la pena detenerse en sus encíclicas y en el legado que dejó, ¿no? Me parece que es alguien que vale la pena detenerse. Cecilia Aguiluz, Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel, gracias, ¿eh? Nos reencontramos el jueves. ¿Parece? Nos vemos. Un saludo. Un abrazo, Arriba Cecilia. Cecilia, saludos.